Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente. Les invito a escuchar 3 cápsulas que intentamos grabar sobre el tema del geroencuentro, que como sabemos es nuestra llegada con una edad nueva que nunca habíamos tenido. En esta ocasión les traigo tres problemas en la medicina geriátrica que se los voy a buscar explicar en términos sencillos de interés para la población general. El primero de ellos tiene que ver con un asunto que desgraciadamente ocurre puede darse en los hospitales, puede darse en las casas hogar, pero donde más ocurre es en la casa, en el hogar del adulto mayor. Me refiero al maltrato que se le da a las personas mayores. Recordemos que vivimos en una sociedad gerontofóbica y eso ocasiona que se vea feo a las personas de edad avanzada. Este modelo, esta visión, esperemos que cambie en beneficio de todos nosotros, pero la edad avanzada ya debe de ser un fenómeno que puede ser planeado, ya que la enorme cantidad de la población ya tiene una alta probabilidad de cumplir 75 años, 80, 85 y hasta más. Ya no es como en la antigüedad en que era muy difícil la longevidad. Entonces el maltrato se define como el maltrato al adulto mayor como todo acto en que se dañe la salud física. Puede ser daño físico con golpes, cachetadas, empujones, maltrato físico. Puede ser psicológico, groserías, indiferencia. Puede ser, ese es el maltrato psicológico, verbal, ¿verdad? Es muy común el maltrato verbal. Por ejemplo, que no se les deje expresar a las personas mayores. Eso es muy común. Que no se les deje opinar, que no se les deje dar su versión de algún acontecimiento, algún hecho, que se le omita su palabra y no se le tome en cuenta. Existe también, aunque no hay estadísticas de eso, es muy difícil saber cuánto se da el abuso sexual. No sabemos cuánto se pueda dar el abuso sexual porque es algo que no se denuncia, no lo sabemos, pero puede ocurrir. El maltrato estructural es otra forma de maltrato al adulto mayor. Ese se da cuando lo vemos en las instituciones donde le hacen a una persona que va, por ejemplo, a una consulta, tiene que esperar 2 o 3 horas para recibir su atención o tiene que ir a las 6 de la mañana a apartar una consulta excesivamente temprano. El día de la pensión, el primero de cada mes, vemos en algún banco una cola muy grande de gente mayor, algunos de ellos enfermos, ya cansados y esperando de pie su turno para cobrar su pensión. Eso se llama maltrato estructural y desgraciadamente mes con mes lo vemos y esperemos que algún día cambie. La negligencia, el abandono también es una forma de maltrato al adulto mayor y pues es ignorar sus derechos. Recordemos que maltrato quiere decir dañar en diversas formas o ignorar los derechos propios, intrínsecos de toda persona de cualquier edad, porque desgraciadamente el maltrato se da a los niños, se da a las mujeres, se da a los trabajadores y a la tercera edad y a la cuarta edad, que recuerden que son mayores de 80 años, pues con mayor razón. Entonces el maltrato sucede, está vigente en nuestros días. El maltrato puede ser ocasionado, hecho por los hijos del adulto mayor, por los nietos del adulto mayor, por alguna enfermera que está muy agotada de cuidar. Es muy común que en algunas familias no haya varios cuidadores, sea uno solo. Entonces ese cuidador ya experimenta un cansancio físico, un cansancio mental
y empieza a maltratar al paciente. El paciente, que por supuesto es una persona de edad avanzada, no tiene fuerza para defenderse y es maltratado. Una nuera, un yerno que fue tratado mal por el paciente 30 años antes, puede ser el maltratador, ¿verdad? Así que en ese sentido, porque el maltrato de pronto puede ser de ida y vuelta. Algunas personas mayores han tratado mal a su familia y entonces en un estado de enfermedad, de discapacidad, de falta de independencia para valerse por sí mismo en las tareas de la vida diaria, vestirse, bañarse, comer solo, tiene que ser ayudado, pero en esa ayuda que puede recibir, puede ir acompañado de una forma muy inapropiada, indigna a cualquier ser humano. El maltrato desgraciadamente existe. Entonces, aquí lo que sigue es describir cuál es el perfil del maltratador. ¿Quién es el maltratador? Bueno, se me ocurre en primer término que el maltratador puede ser una persona de la familia, porque casi en el 80% de los casos es la propia familia la que maltrata al adulto mayor. Puede ser un familiar que fue maltratado él mismo hace muchos años. Y no es que quisiera planear desquitarse, pero en las familias se da, desgraciadamente. Cuando el cuidador es un alcohólico, es un drogadicto, es una persona que hace su labor de cuidar, pero únicamente por dinero, pero no tiene la motivación maravillosa que algunos cuidadores sí poseen, de entregarse a esa delicada tarea de cuidar, entender y atender a una persona mayor, como antes se les decía al anciano, al cabecita blanca, a esa persona que ha vivido tanto, pero que por efectos del tiempo se encuentra en situación de discapacidad. Entonces el maltratador puede ser una persona que sea muy allegado al paciente, pero el problema, ¿cuál es el problema? Que no se tienen la preparación ni la preparación gerontológica. Por eso yo en estos últimos videos he comentado que ojalá ya se crean las escuelas gerontológicas, en donde se educa a personas a ser técnicos, cuidadores gerontológicos, técnicos gericultistas, que es una cultura que ya debe venir, porque cada vez hay más personas de edad avanzada que viven solos o que tienen, por decir, 82 años y que son cuidados por su esposa, que tiene también otros 82 años y que no tienen cerca a una persona joven que se haga cargo de unas tareas más especiales, más complejas, que requieren mayor esfuerzo físico, mayor entendimiento. Simplemente ayudarle a ordenar su receta ya puede ser un problema. Eso es, el maltratador. Ese es el perfil del maltratador. ¿Cuál es el perfil del maltratado? ¿Quiénes son los sujetos más maltratados? Bueno, los que han llegado a una longevidad muy duradera, no planeada. Por eso, al principio dije que actualmente la edad avanzada ya debe de ser un fenómeno planeado, ya debe de ser planificado. Es muy probable que la mayor parte de la población llegue a edades que nunca pensó. Como yo siempre les pregunto a los pacientes, oiga, ¿usted creyó llegar a tener 83 años, 85? Pues la respuesta invariable es nunca lo creí, nunca lo creí. Hasta ahorita, siempre que lo pregunto, ninguno de ellos me ha dicho sí lo pensé y lo planeé. Nadie me lo ha dicho. Es un fenómeno que los que actualmente tienen 85 años pertenecen a una generación en que la gente moría mucho más joven. Pero bien, ¿qué podemos hacer? El perfil, el sujeto maltratado es un sujeto que ha caído
en fragilidad orgánica, en discapacidad, ya no se puede valer por sí mismo. La fragilidad se define como la imposibilidad, ese es un capítulo en geriatría muy interesante. Fragilidad se define como un sujeto que ya es incapaz de valerse por sí mismo para las labores de la vida diaria, que como dije antes, es vestirse, bañarse, comer solo, pues salir a abrir la puerta, no sé, las labores más sencillas que ir al baño, usar el retrete. Ya son sujetos que por su mismo estado de discapacidad y fragilidad orgánica ya meritan una ayuda. Hay una muy buena cantidad de gente que ya está en esas condiciones y necesita sujetos, cuidadores, pero ya sensibilizados. ¿De qué se trata este trabajo? Es un trabajo muy delicado, es un trabajo muy especial, muy cuidadoso, debería ser muy cuidadoso. Y yo he aprendido en mi profesión que hay sujetos, personas, cuidadores, que lo hacen con tanto amor, con tanta delicadeza, que realmente uno se queda asombrado de ver a ese ser humano cuidar a otro ser humano con una grandeza que tiene uno mucho que aprender cuando ve uno esos ejemplos. Pero hay los contrarios, ¿verdad? En donde el sujeto maltratado, pues un sujeto que tal vez tuvo una embolia, tal vez tuvo una fractura de cadera y no se ha podido recuperar, tal vez tiene secuelas de Parkinson, una enfermedad incapacitante físicamente, o un sujeto que se le han juntado muchas enfermedades asociadas al proceso del envejecimiento y ha decaído mucho su estabilidad general y su funcionalidad. Así que debemos tratar de plantear, ya para ir finalizando este video, planear y describir, yo debo describirles cuáles son las estrategias que podemos realizar para evitar que continúe el maltrato hacia las personas mayores. Ante todo, se deben establecer límites apropiados entre el paciente y su cuidador. Límites apropiados. Como siempre les digo a las personas con Alzheimer, a sus familias, esta enfermedad no es curable, solo es tratable y podemos detener el avance de la enfermedad, procurar que se vaya más despacio, pero no podemos retroceder el reloj y curar la enfermedad y que regrese su inteligencia de antes. Entonces hay que establecer muy bien los límites del tratamiento y los límites entre la relación entre el cuidador y el paciente. Los límites de me toca cuidarte de tal hora a tal hora. Tal vez venga otro hijo, tal vez venga un cuidador pagado en otro horario, porque siempre a veces hay otros hermanos, otros hijos que podrían cuidarlo al adulto mayor, pero no tienen tiempo, pero sí podrían mandar a una persona pagada para ocuparse del espacio. Vamos a dividir el día en 2 turnos, 12 horas, que es larguísimo. Debería dividirse idealmente en 3 turnos, pero lo más común es que se dé en 2. Entonces, otro hijo que no puede cuidar con su presencia a su papá, a su abuelo, puede mandar a una persona pagada para que apoye al cuidador, porque si no, un único cuidador de 24 horas va a caer en lo que se llama el síndrome de Burnout. El síndrome de Burnout, con B grande, es la fatiga y el cansancio del cuidador. Y esto puede darse también porque hay algunos pacientes enfermos que son unos tiranos, que quieren a su cuidador ahí, junto a la cama, todo el día, todo el tiempo. No pueden ir a la esquina porque ya le está gritando, vente para acá, te quiero aquí. Entonces empieza el maltrato mutuo. El maltrato puede darse de ida y vuelta. Entonces, establecer horarios de atención entre cuidador y paciente. Es decir, se debe buscar un clima de respeto mutuo entre el paciente y sus cuidadores, que idealmente no debe ser uno solo, deben ser varios.
Este cuidador debe pedir ayuda a su familia cuando ya se encuentre muy agotado, que es lo que es el llamado síndrome de Burnout, para llevar a cabo su labor con ánimo, con entusiasmo, sin que se deteriore la salud del cuidador, porque me ha tocado ver casos en que el cuidador se enferma porque la atención está totalmente enfocada en el paciente y nadie le hace caso al cuidador. Los cuidadores de pacientes son desgastados personajes de quien nadie se ocupa. Quiero terminar este video invitando a las personas a que tratemos de evitar el maltrato a los adultos mayores, que desgraciadamente se ve en diversos lugares. Vamos a prepararnos en materia gerontológica para que si nos toca cuidar a un adulto mayor, lo hagamos con conocimiento, con cariño, con dedicación, y el adulto mayor que también tenga buenos antecedentes para que pueda ser cuidado por su familia idealmente su familia, nada más que ahora se tienen pocos hijos, y al tener pocos hijos, un hijo o dos, o a veces ninguno, entonces ¿quién cuidará a las actuales generaciones de personas que todavía no entramos en edades muy avanzadas? ¿Quién nos cuidará? Es una pregunta que lo dejo de tarea. Muchas gracias y vamos a cerrar este video y compártanlo por favor si les parece bien. Muchas gracias.